Carla Cantoral Domínguez es la coordinadora de asuntos jurídicos del gobierno del estado, está en cabina y esta mañana platico con ella. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Abogada, ¿cómo estás? Bienvenida a Telereportaje. Gracias, Emanuel. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de este espacio. Gracias por la invitación. Distintos temas, varios interesantes, por supuesto, que tienen que ver con la coordinación que encabezas. Quisiera empezar platicando sobre el tema de la finca Las Lilias. Se ha dicho que, bueno, se tenía que esperar a que la contraparte impugnara para poder recuperar el terreno. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Qué nos puedes informar al respecto? Sí, bueno, actualmente el expediente ya está en la segunda alzada, o sea, está en el proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, pues ahorita tenemos que esperar a que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia determinen si se confirma o se modifica o se revoca la sentencia que dictó la primera instancia. Esto es, la contraparte se impugnó. Sí, promovieron recurso de apelación, la parte demandada. Sí, que es la empresa, aquí la tengo, es la empresa bananera del sureste, SPDRL, ¿no? Así es. Por lo tanto, no ha pagado tampoco los 8 millones de pesos que le señalaron. No, todavía no. Y no ha podido recuperar el gobierno del estado ese terreno. Todavía estamos en esa. Bien. ¿Cuáles serían los tiempos, Carla? Bien, bueno, pues aquí estamos esperando si, de acuerdo al procedimiento jurídico que se tiene que llevar, una vez que el Tribunal Superior de Justicia emita la resolución de la segunda instancia, si alguna de las partes considera que necesitan promover algún otro recurso, bueno, tienen la posibilidad de acudir ante el juicio de amparo. Entonces ahí es otro nuevo procedimiento que se tendría que iniciar, ¿no? E instaurar en ese sentido. Entonces, en esa parte, pues los tiempos se podrían demorar, todo va en función de cómo se vayan delimitando las reglas de juego en cada una de estas sentencias. Este tema pudiera todavía irse para largo. Yo creo que sí, dependiendo finalmente por la carga de trabajo que existe en el Poder Judicial. Yo creo que al menos unos 6 meses pudiera estar. ¿Qué pasa con el monto establecido cuando sigue pasando el tiempo? ¿Se actualiza o bueno, es el monto fijado y lo que dure, digamos, todo este trámite legal, pues es el monto que tendrán que pagar? Se actualiza porque hay una etapa de gastos y costas que hasta en cuanto concluye el juicio se proceden a hacer los incidentes de liquidación correspondientes. Entonces ya a partir de eso es que se va a determinar las cantidades finales que se van a cobrar a la empresa bananera, ¿no? Se han promovido amparos para el cambio de orden de los apellidos de personas y la identidad de género. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, tenemos una tendencia a nivel nacional donde ya existe el reconocimiento de los apellidos, están en la Constitución mexicana. Y entonces también, además de ser un atributo de las personas, es un derecho humano. Como tal, las personas al momento que quieren acudir a hacer los registros de nacimiento de sus niños han optado por cambiar el orden de sus apellidos. O sea, es decir, tradicionalmente era primer apellido, el apellido paterno, segundo apellido, apellido materno. Ahora no, o sea, si el primer apellido desean que sea el apellido materno, lo pueden hacer, y el segundo apellido, el apellido paterno, o bien invertir, que el apellido materno del padre decidan que sea el primer apellido y que el apellido materno de la madre sea el segundo apellido. Entonces, como en nuestro estado no se encuentra esta legislación o no es posible jurídicamente, ¿qué hacen las personas? Promueven juicios de amparo y solicitan al juez federal que en virtud de que el derecho al nombre pues también es un derecho humano y que se le reconozca esa posibilidad de libre desarrollo de su personalidad al momento de registrarse y contar con una identidad, bueno, pues solicitan al juez que se les autorice el registro de nacimiento de sus hijos
conforme a ese orden de los Entonces, apellidos. mediante el amparo pueden lograr este cometido. Pueden lograr este cometido. Ahora, aquí hay una salvedad. Si tienen más hijos posteriormente, esta pareja, este matrimonio, tienen que registrar los apellidos de sus hijos, de sus posteriores hijos, en el orden en el que registraron los del primero, por los efectos sucesorios, ¿no? Y la determinación de la filiación. Bien, entonces eso sí, a la hora de que se tome la decisión, si al primero se hace esta modificación, los demás tendrían que venir de la misma manera. Así es. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué todavía en Tabasco no se ha atendido este tema para que ya sea ley y no tengan que recurrir al amparo? Sí, realmente el número de casos es reducido. Aquí en Tabasco tenemos alrededor de 5 amparos por año aproximadamente en cuanto a temas en el cambio en el orden de los apellidos. Entonces no hay como que un número considerable todavía como para influir en el ánimo de buscar esa reforma en el Código Civil, ¿no? Bien, entonces de momento no es una prioridad. No es una prioridad, de acuerdo a que no hay suficiente demanda, por así decirlo, ¿no? O sea, todavía está la vía de amparo. Podría ser una forma de apertura y que, sin embargo, pues bueno, va a ir de acuerdo a las necesidades que pida la sociedad también. Tabasco forma parte de los 8 estados del país donde aún no se permiten los matrimonios de personas del mismo sexo. Es ahí un tema también pendiente. Sí. Sí, en el caso de los matrimonios igualitarios también tienen que acudir a la vía a través del juicio de amparo para poder contraer matrimonio, para que se les pueda autorizar. ¿Y si ha ocurrido? ¿Logran esto? Sí, se les concede el amparo y se ordena a los oficiales de registro civil que se realice el matrimonio en cumplimiento de la sentencia de amparo. También, ¿cuál es el argumento ahí de los jueces federales? Que en virtud de su libre desarrollo de la personalidad, pues las personas tienen el derecho a unirse, ya sea en matrimonio o concubinato, y ya no ser consideradas únicamente el matrimonio entre hombre y mujer. ¿No es un tema que el Congreso debió haber ya abordado cuando hay 24 estados que pues ya reformaron, hicieron los ajustes correspondientes para que esto ya se diera sin mayores procedimientos legales, en este caso acudir al amparo y todo lo que conlleva? Sí, lo que pasa que aquí, antes de hacer alguna iniciativa o propuesta de reforma, también es importante verificar la viabilidad y el impacto económico y social que tendría este tipo de reformas. O sea, realmente si hay un sector importante al que le va a beneficiar, no obstante que pues las leyes son generales, abstractas, impersonales, pero determinar si este paquete de reformas realmente suple las necesidades de nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, al final termina ocurriendo, ¿no? ¿Cuánto lleva un proceso en este sentido de amparo para lograr un matrimonio en este sentido, como se ha planteado? Aproximadamente 6 meses. ¿Y es costoso? Bueno, no es costoso en cuanto a que la justicia no tiene un costo, ¿no? Sino lo que cuesta es, por ejemplo, los trámites que realizan pues, las personas que tienen que contratar un abogado. Ahí es donde pues tienen los costos de presentar la demanda, llevar sus documentos, anexos, traslados o estar pendiente de una vez que salga la sentencia, que se cumplimente por parte de la autoridad, en este caso de la oficial del registro civil, para hacer la celebración del matrimonio, y que ahí también es todo un cambio paradigmático, porque lo primero que preguntan es que yo cómo voy a cumplir con esto si el Código Civil me está diciendo esto, y entonces bueno, ya hay que revisar muy bien lo que dice la sentencia para que se entienda y explicarles que eso que se está haciendo es correcto, ¿no? Las 8 de la mañana, 39 minutos, les resultará mucho más fácil y conveniente quienes estén en este caso irse a otro estado a casar. Sí, también hay personas que así deciden, hay personas que deciden esperar, que porque ellos quieren casarse en el lugar en donde viven, entonces promueven su juicio de amparo y sí esperan. ¿Cuántos casos de estos tienen?
Pues en el año yo conocí 3 casos. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. También se han promovido amparos para menores por el derecho de la salud para vacunarse. Este es todo un tema que está hoy aquí en la mesa porque, bueno, ya han autorizado vacunar a menores que tienen problemas de salud. Ajá, sí. Sin embargo, esto es para quienes no tienen ese caso y quieren acceder a las vacunas, a como ya está ocurriendo en algunos otros países en Estados Unidos, que ya están vacunando a menores de 18 años. Sí, nosotros hemos recibido a la fecha 21 amparos promovidos por menores entre 12 y 17 años. El más, el menor de menor edad, válgase la redundancia, es de 9 años de edad. Estos amparos todavía están en proceso. En algunos de ellos ya los jueces mandaron a pedir en el incidente de suspensión que se justifique ante la Secretaría de Salud, o sea, que los padres justifiquen cuál es, en este caso, la situación de enfermedad que presentan o si presentan alguna comorbilidad sus menores hijos para poderlos vacunar, ¿no? O sea, para justificar esa parte de la necesidad para vacunarles. Ahora, estos amparos todavía no se dicta una sentencia, no obstante, como hemos visto, hemos estado avanzando con las vacunas ya en el sector salud para menores de edad. Entonces, en este segmento de población. Así es. Entonces, pues consideramos que tal vez en el momento en que ya el juez vaya a determinar la sentencia, pues ya cambió la condición porque ya estarán abiertas la posibilidad de las vacunas. Pero los amparos que han recibido no es de menores que no presentan ningún problema de salud. ¿Todos son casos específicos? Son casos específicos, sí. De hecho, por ello, aquí el juez en las sentencias de los incidentes de ejecución solicitó al sector salud que se les haga un dictamen médico de estos menores para ver cuáles son las condiciones que presentan, ¿no? Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Carla Cantoral, que es la coordinadora de asuntos jurídicos del gobierno del estado. La ley Olimpia, ¿por qué es importante? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuál es la repercusión? Regresamos. La ley Olimpia, ¿por qué es importante? Estamos en esta plática con Carla Cantoral, la coordinadora de asuntos jurídicos del gobierno del estado. Sí, gracias, Emanuel. Pues mira, la ley Olimpia nace precisamente a raíz de esta persona, esta chica Olimpia Melo, que desafortunadamente tuvo una divulgación de un video sexual, ella con su novio. Y a partir de eso, pues se empieza a generar pues toda una serie de ataques y discursos de odio en redes sociales cuando se da la divulgación de este video. Y bueno, esto trajo tantos problemas para esta muchacha que incluso trató hasta de suicidarse por la presión social y mediática y familiar que recibió en su entorno, ¿no? ¿Es un video que circula quién? El exnovio de la muchacha. Que son casos que, bueno, nos hemos enterado, ocurre sistemáticamente en todos lados. Así es, o sea... Tienen una relación, una pareja, se filman en la intimidad, luego truena esa pareja y uno de ellos circula el video. Así es, que es lo que se denomina ahora con el uso de las tecnologías como pornovenganza, ¿no? Y entonces eso fue lo que le ocurrió. Suben el video a las redes sociales y esta muchacha, bueno, estaba tan afectada y después empieza a trabajar se convierte en una activista social y logra que en el estado de Puebla, que fue cuando empezó en 2018, se incorporen el reconocimiento de los términos de violencia mediática y violencia digital a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así también que se incorporaran unos artículos al Código Penal para sancionar la conducta cuando esta información, estos datos sean de contenido sexual, los que se suben a las redes, ¿no? Y aquí es importante porque a veces no distinguimos si lo virtual es real
o qué tan real puede ser lo virtual, ¿no? Porque a veces si estamos, no sé, caminando en la calle, alguien nos dice buenos días, pues contestas buenos días. Pero si estamos en el mundo de las redes sociales, el que alguien te marque un like o te mande un besito, pudiéramos decir, ¿será un acto de acoso? Entonces, realmente, ¿hasta dónde llega el límite de lo que circula en el mundo virtual frente al mundo real? Y además son contenidos que quedarán para siempre, porque por más que hayan empresas que traten de eliminar contenidos, si ya está en las redes, muy difícil poderlos eliminar, ¿no? Así es. De hecho, bueno, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se ha empezado, o sea, está trabajando ya desde hace algún tiempo con el nuevo reglamento en materia de protección de datos, donde ahí está posible el invocar el derecho a la supresión, o conocido como derecho al olvido, que es como una parte del borrar esa información a través de bots electrónicos para que esa información ya no siga apareciendo, ¿no? Está en las redes, ya no aparece, pero por ejemplo en los chats que circulan tantos videos y de todo tipo, pues ahí cómo los borras, cómo los eliminas. Claro. Va a seguir. Así es. Nunca así es. Desaparece. Eso es algo de lo que uno debe de ser consciente. Sí, por supuesto. Saber y bueno, qué publicas y la repercusión que pudiera tener. Y saber las consecuencias, ¿no? Porque si tú lo compartes, también tienes que ser consciente de que si eso trae algún daño, provoca algún daño, pues va a traer una sanción para quien está compartiendo ese tipo de contenidos, ¿no? Son las 8 de la mañana, 49 minutos, nos escribe la secretaria de Educación, Egla Cornelio, y dice, qué buen tema, es el derecho al olvido, tema importante, ¿no? Sí. Que viene pues en este contexto también, ¿no? Sí, precisamente como parte de los datos personales que hay que proteger y tutelar, y que incluso ese derecho al olvido nace cuando alguna persona que tenía antecedentes penales y que resultó al final de su juicio, un juicio que le tardó 10 años y resultó que era inocente, y siempre que se ponía en el buscador el nombre de esta persona, aparecía el juicio, ¿no? Entonces él fue el señor Costeja quien empezó a invocar este tipo de derechos en España, y bueno, se logró reconocer. Varios estados han aprobado ya esta ley, la ley Olimpia, y otros sancionan la violencia digital en sus códigos penales. En el caso de Tabasco. En el caso de Tabasco, actualmente tenemos únicamente lo que es el sexting desde 2019, que tiene que ver con el intercambio de información de contenido sexual, y que ese intercambio de información se pueda dar sin autorización, ¿no? Que es cuando ya se hace constitutivo de delito. Ahora, bueno, lo que se está planteando es la posibilidad también de incorporar esta, pues a través de la ley Olimpia, que no sea solamente la transmisión de los contenidos, sino a aquellas personas que editen, crean, graben o tomen un audio, una fotografía, y que provoquen una afectación de pues un tipo de contenido sexual que traiga como consecuencia hostigamiento, amenazas, incluso hasta un mismo linchamiento a las personas. Ahora, aquí hay que hacer distinguir, porque aunque se considera como ley Olimpia, hay quienes sostienen, es que esta es una ley para las mujeres. No, o sea, la ley Olimpia nace como consecuencia de que fue a una mujer a quien le ocurrió el hecho. Pero este tipo de violencia puede ser tanto para mujeres como para hombres. Entonces, en el momento en el que se encuentra en el Código Penal tutelada la posibilidad de la sanción a una conducta ilícita, es igual tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Este es tema pendiente en el Congreso local. Sí. Y debería de atenderse por los casos que se van presentando, por el mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? El tema de la tecnología, en fin, el daño que se puede causar, que es tremendo. Y hago mucho énfasis, Carla, porque me da la impresión que a veces no somos conscientes, ¿no? De las repercusiones que se pueden tener de los contenidos que compartimos. Muchas veces, bueno, el tema de las fake news, que va en otra vertiente, pero que nos da una idea, ¿no? Muchas veces nos llegan contenidos que de inmediato replicamos y que no nos tomamos un segundo para revisar si es un tema real
o es una noticia falsa, y lo que se puede derivar de ello. Claro. Bueno, en este caso con cuestiones ya como las que hemos planteado de contenido sexual y demás, pues todavía mucho más grave. Sí, incluso con el tema de las fake news es algo que también el día de mañana se tendrá que tomar alguna decisión al respecto, si se incorpora a la legislación o no. No sé si te tocó ver el linchamiento que tuvo una abogada en Puebla como consecuencia de una fake news hace algunos meses, ¿no? Y que perdió la vida. Entonces, ese tipo de conductas que, bueno, pues son nuevas porque son frente al uso de las redes sociales, de mensajería instantánea, que también tienen que ser regulados por el derecho, ¿no? ¿El Código Penal tendría que reformarse? ¿Es eso? También sería incorporar algún nuevo tipo penal dentro de este catálogo de los delitos. Es que van surgiendo nuevos delitos porque pues vamos accediendo a cuestiones tecnológicas que van cambiando nuestro día a día, ¿no? La actividad y los contenidos, cómo los procesamos y cómo los manejamos, ¿no? Incluso ahorita estamos viviendo ya en tiempos de la inteligencia artificial, entonces en términos jurídicos, por ejemplo, ya se está trabajando la naturaleza jurídica de los robots, por ejemplo, ¿no? Entonces, que uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Pero bueno, tenemos drones, cada vez tenemos el acceso a equipos tecnológicos que tenemos también que establecer las reglas de cómo se van a operar, ¿no? Son las 8 de la mañana, 54 minutos. ¿Sabes si el gobernador tiene una iniciativa al respecto? El señor gobernador está muy preocupado en este tema. Estamos en ese proceso de incorporar, preparar un proyecto para la agenda legislativa junto con el secretario de Gobierno, con el doctor Guillermo del Rivero, a efectos de tutelar este tipo de derechos que además de proteger mujeres, también se tomen en cuenta los derechos de las niñas y niños, porque también en los adolescentes se han encontrado casos y situaciones de transmisión de contenidos, de videos, de contenidos sexuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, para tratar de abarcar cierta población. ¿Es un tema que debe de abordarse pronto en el Congreso, Carla? Yo creo que sí, debe ser un tema prioritario. De acuerdo a la ley general que se expidió en el mes de junio, se estableció la obligación para todas las entidades federativas para hacer lo propio. Entonces, estaríamos en un buen tiempo, en las mejores condiciones para que esto pudiera darse. ¿Cómo va la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Social del Estado? Estaba esto en suspenso, la discusión como que se ha venido aplazando y es un tema pues delicado que implica de recursos y sí, que pues tiene también un impacto muy fuerte. Es un asunto que se viene ya de años y que pues no se ve para cuándo. ¿Qué nos puedes decir tú como de hecho, coordinadora de asuntos jurídicos? De esa ley todavía no tenemos para cuándo tengamos una resolución pronto. Incluso pues todo eso está en manos de la Corte. Y los tiempos de la Corte pues nosotros no los podemos determinar, ¿no? Es como el caso de los delegados también, que pues ahorita nosotros ya rendimos alegatos, ya quisiéramos que dictaran sentencia, pero pues ya ahí es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien va a determinar cuándo lo resuelve. Ha sido raro, ¿no, Carla? Y lo pregunto porque lo han enlistado y luego lo bajan y están a punto de abordarlo y luego lo sacan de la agenda y... ¿Qué hay? ¿Hay un tema político también de fondo? ¿Están interviniendo distintos actores a favor y en contra y eso ha dificultado que la Corte pueda tomar una decisión al respecto? Sí, no, bueno, yo siento que más bien es carga de trabajo, porque eso ha ocurrido siempre. No es la primera vez que un asunto se lista y después se saca de la lista para priorizar otro asunto que se estudió con mayor detalle. Un caso nos pasó con la acción de inconstitucionalidad de la maternidad subrogada, que fue desde el año 2016 y se vino a resolver hasta el año 2021, por ejemplo, ¿no? Porque se metía, un día se listaba y después decidían que siempre no, que había que estudiarlo con más detalle y entonces se volvía a meter a la lista 8 meses después. Entonces es por la misma naturaleza de los procedimientos que llevan en la Corte.
Las 8 de la mañana, 57 minutos, pues es un tema que está ahí pendiente y que, bueno, sin duda tendrá distintas repercusiones. Sí. Si se hace una modificación. También en algún momento el doctor Mayans, el director del ICET, hablaba de la posibilidad de presentar una nueva iniciativa y entonces quedaría sin efecto esto que se está dirimiendo en la Corte. ¿Estarán apostándole a eso? ¿A entrar con alguna iniciativa que genere las condiciones económicas y que genere las condiciones de bienestar para los trabajadores del Estado? Y hasta en ese momento, ¿se atendería el asunto en la Corte o prácticamente lo eliminaría si ya hay alguna otra acción que pues aborde el asunto de mejor manera? Sí, que quedara sin materia, ¿no? Pues ahí realmente tendría que verse si hay condiciones para emitir una nueva ley, porque pues no solamente es la parte jurídica, sino la parte presupuestal, o sea, que se cumpla con todos los requisitos para poderla poner en operación, ¿no? ¿No se está trabajando nada al respecto? Sí se está trabajando, pero es algo que todavía está a nivel de proyecto porque se tienen que verificar todos estos supuestos, o sea, no es solamente lo jurídico, sino lo económico, lo social, lo administrativo, qué tanto impacto tendría para poderla poner en operación. ¿El director del ICED está participando en la construcción de esta iniciativa? Sí, él participa activamente. Son las 8 de la mañana, 59 minutos, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la coordinadora de Asuntos Jurídicos del Gobierno, Carla Cantoral, el tema de la donación del terreno de la Zona Económica Especial a la Marina, hablamos de ello y de otros temas, volvemos. Cuéntanos de la donación del terreno de la Zona Económica Especial. Sí, Manuel. Pues mira, este terreno inicialmente tenía una superficie de 80 hectáreas, estaba destinado en el 2018 para crear esta parte de las zonas económicas especiales. Sin embargo, no se pudo dar, entonces se tuvo que emitir una declaratoria de reversión, porque no se dieron las condiciones para la construcción de esta zona económica, y en julio de 2020 se revirtió este patrimonio para volver a formar parte de la propiedad del gobierno del Estado de Tabasco. En marzo de este año, la Secretaría de Marina le solicitó al entonces licenciado Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador del Estado de Tabasco, la donación a título gratuito de esta fracción de 30 hectáreas. ¿Y por qué? Con la posibilidad de que como están trabajando el sector Dos Bocas, están con la construcción del sector naval Dos Bocas, bueno, pues ellos necesitan garantizar la seguridad allá. Entonces, pues ellos nos explicaban que ellos quieren construir una infraestructura propia que les permita pues tener donde operen sus instalaciones para poder implementar sus planes de desarrollo integral, y bueno, también aquellas estrategias de seguridad ante fenómenos naturales que les ocasionan que pudieran afectar a las instalaciones dentro del proyecto de la refinería de Dos Bocas. Entonces, de esta forma, bueno, se hizo un trabajo conjunto entre la Secretaría de Administración y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para efectos de estudiar la posibilidad de hacer esa enajenación a título gratuito, y así se dio. El 1 de octubre se tuvo a bien presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que envió el señor gobernador, la presentó ante el Congreso del Estado, nuestro secretario de Gobierno, y esta iniciativa fue aprobada por el Congreso del Estado el 20 de octubre pasado, y la cual ya se encuentra publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de octubre de 2021. Entonces, a partir de esto, ya la Secretaría de Marina está en posibilidades de celebrar el contrato de donación y, bueno, poder empezar a operar. Las 9 de la mañana, 4 minutos, habló Héctor Cárdenas Zamora y te pregunta qué pasa cuando se herede a los hijos si se les cambia los apellidos. Esto puede causar problemas para elaborar un testamento. Sí. Sí, hay en referencia al tema que hablamos del orden de los apellidos. Sí, pueden tener problemas por la cuestión de la afiliación y la descendencia. Entonces, por eso si tienes a un hijo
con un apellido inverso, a tus otros hijos los tienes que registrar igual. ¿Esto es para los nuevos registros? ¿Aplica Sí, específicamente sí. a los nuevos registros? A los nuevos registros. Esto de es, si yo hoy nacimiento. me quiero cambiar los apellidos, el orden de los apellidos ya no podría hacerlo. No, porque ya tú tienes una identidad establecida con tu primer y tu segundo apellido. Entonces estarías cambiando tu identidad. Así que es para los nuevos, digamos, Para los nacimientos, nuevos nacimientos que llevas a registrar. Así es. Cuando se puede decidir. Así es. Bien, por otro lado, la magistrada Patricia Cruz Solán te felicita, Carla, dice excelente jurista y conocedora de los derechos humanos. El abogado Miguel Alberto Romero Pérez también habló para saludarte, dice extraordinaria abogada. ¿Cuáles son los pendientes en la coordinación de asuntos jurídicos? Tú recibes esta posición hace un par de meses, más o menos. ¿Qué te encuentras? Bueno, pues mucho trabajo. Realmente, pues Guillermo ha trabajado muy bien. O sea, yo en ese sentido, como le decía, bueno, lo importante es que estamos comunicados, ¿no? Y él me va dando algunas orientaciones. Pero la realidad es que tenemos más de 2,000 asuntos ahí en litigio activos. ¿Es un rezago? No es rezago. No es rezago, sino que pues es parte de el día con día de todos los temas que de los cuales tenemos que ocuparnos, porque bueno, demandan directamente al gobierno del estado o al señor gobernador. Y además también tenemos por ahí, ahorita estamos sacando, estamos preparando precisamente para el presupuesto de 2022, estamos haciendo el cálculo de los pasivos contingentes que se obtienen como que nos hace falta considerar para el pago de laudos. El tema de los laudos aquí es uno de los temas también delicados con los que me encontré, porque tenemos más de 22,000 laudos en el estado de Tabasco, nada más de gobierno del estado, activos. O sea, esto quiere decir 22,000 laudos activos que tienen que ver con gobierno estatal. Así es, con gobierno estatal. ¿Y el monto? Y el monto es en lo que estamos trabajando, porque hay algunos que todavía no están en condiciones de pago, otros que sí. Entonces, por ejemplo, ayer estábamos revisando en materia laboral, nada más de los que nosotros tenemos, que estamos haciendo la revisión, van alrededor de 300 millones de pesos. Pero eso es una información, todavía nos hace falta contrastarla con la que tenga Secretaría de Finanzas y Secretaría de Administración. Entonces sí es pues una cantidad importante y un número importante de juicios. Sin duda, hemos generalmente hablado de los laudos de las administraciones municipales, pero poco se menciona de los laudos en la administración estatal. Es impresionante tener 22,000 laudos. Sí. ¿No? Y el monto, dices, alrededor de 300 millones de pesos, pues se ve prácticamente imposible poder cubrirlos. Así es, entonces ahorita lo que se está revisando es de esos laudos vigentes, cuáles son los que ya es inminente el pagarlos para poder considerarlos en el presupuesto 2022, ¿no? Las 9:08 a.m, decías 2,000 litigios en estos momentos activos. Activos. ¿No está rebasada la coordinación de asuntos jurídicos para atender tantos litigios al mismo tiempo? Pues sí, pero ahí estamos tratando de dar lo mejor y pues el equipo de trabajo, todos activos, todos están poniendo de su parte, pero además también como las unidades de apoyo jurídico de cada dependencia del gobierno del estado pertenecen a la coordinación de asuntos jurídicos, ellos también nos traen información, nosotros les damos el acompañamiento, la asesoría, y entonces de alguna manera hacemos un trabajo coordinado, ¿no? De los pendientes, de los asuntos importantes, además de los laudos que ventilabas ahora, ¿qué otros, Carla? Sí, bueno, tenemos igual en temas de... ¿Qué otro asunto importante? Que tenga la repercusión, por ejemplo, el tema de los laudos, ¿no? Que ya hablabas de los montos y de lo que le implicaría a la administración estatal destinar este recurso cuando, bueno, se sabe de la situación
económica difícil por la que atraviesan las finanzas del Estado. Claro, y ahorita también algo que hemos estado trabajando ha sido con las universidades tecnológicas por la situación jurídica de sus sindicatos. No obstante que el artículo 123 constitucional, el apartado B, establece pues esa protección para regular el trabajo de los empleados al servicio del Estado. Pues hay algunos sindicatos que tienen sus tomas de nota. En ese sentido, bueno, pues nosotros hemos sido respetuosos de la autonomía sindical, pero sin embargo ahorita han tenido algunos problemas de estabilidad laboral en algunas dependencias. Entonces ese es otro de los retos en los que estamos trabajando para ver de qué forma se pueda generar la condición laboral pues armoniosa y que no existan problemas, ¿no? Como tenemos el caso de la Universidad Popular de la Chontalpa, Sector Salud, que hay quienes tienen sindicatos tanto estatales como federales. Entonces siempre es importante saber cómo están y poder orientar esa función. Las 9 de la mañana con 11 minutos, sin duda temas relevantes. Yo agradezco, Carla, la disposición de que vinieras esta mañana a platicar de todos estos asuntos con nosotros. Gracias. Tenemos aquí el último momento. Dice Román Naque Martínez, comenta en relación a la entrevista que 50 personas de Teapa solicitaron al gobierno les dieran o vendieran unos terrenos en el fraccionamiento Las Lilias, pero al poco tiempo de solicitarlo el exgobernador Núñez rentó los terrenos para que instalaran una platanera. No se le hace justo porque estos terrenos no le pertenecen al gobierno sino a la gente, es lo que dice Román Naque Martínez. También, por otro lado, dice una persona que tuvo un proceso donde su esposa lo demandó por violencia. Me pide no mencione el nombre, aquí me lo da, pero sí, por los datos personales. Por los datos personales, porque según ella la celaba, que tuvo que dejar su domicilio por 1 año y aunque la sentencia salió absolutoria, no ha regresado a su casa porque le comentan que si su esposa interpone nuevamente una demanda, aunque no sea verdad, lo enviarán a la cárcel. Pregunta qué puede hacer. Hay un número telefónico, ¿te parece, Carla? Claro, si de manera directa te pones en contacto y le orientas a esta persona. Decía yo que agradecía mucho la disposición de estar esta mañana en Telereportaje. Muchas gracias, Emanuel. Son las 9:12, es Carla Cantorales, la coordinadora de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado. Yo hago la pausa y regreso con más.